Aunque las puertas se cierren. Hablar de autismo, de trastorno generalizado del desarrollo. Nos vamos a informar. ¿Qué les parece si escuchamos un informe en la mano de Daniel Zaragoza, locutor de la ciudad de Esquina, en la provincia de Corrientes? Y a continuación, la licenciada Laura Echeto, psicóloga de nuestra ciudad, que nos amplía un poco esta información. No se pierdan porque es un dato muy, pero muy interesante. Los trastornos generalizados del desarrollo comprenden una serie de trastornos neurobiológicamente diversos que conducen a un deterioro generalizado del proceso evolutivo. El autismo, en un sentido estricto, es solo un conjunto de síntomas que se definen por la conducta. No es una enfermedad. Puede estar asociado a muy diversos trastornos neurobiológicos y a niveles intelectuales muy variados. Los trastornos se van a presentar principalmente en tres áreas del desarrollo: alteraciones en sus habilidades de comunicación y lenguaje. Algunos niños no desarrollan un lenguaje hablado a lo largo de su vida. Otros comenzarán a hablar, pero posteriormente perderán su lenguaje. Los que sí desarrollan el lenguaje lo harán con ciertas características peculiares. Alteración en sus habilidades de interacción social. Estas personas tienen dificultades para entender las convenciones y las normas sociales. Tampoco les resulta fácil comprender las interacciones de los demás, desarrollar juegos y hacer amigos. En consecuencia, en el mundo social no les resulta fácil y con frecuencia se aíslan. Repertorios muy restringidos de intereses, comportamientos y actividades. Las personas con trastornos del espectro autista presentan intereses especiales, que no son frecuentes en otras personas de su edad. Fascinación por partes de objetos, piezas giratorias, letras. Aunque lo más característico es que no comprenden sus intereses con los demás. El juego tiende a ser repetitivo y poco imaginativo. El diagnóstico se establece cuando se observan los síntomas característicos. No existe ningún tratamiento que cure los trastornos del espectro autista. Hoy por hoy, la educación individualizada y los apoyos especializados son las herramientas más efectivas para favorecer el desarrollo. Aunque las puertas se cierren. El trastorno autista en realidad se define por una característica esencial, que es la dificultad grave para la interacción social, para la comunicación, y por la presencia de comportamientos, intereses muy restringidos, muy repetitivos, estereotipados. Bueno, se presenta muy tempranamente, casi desde el nacimiento, y se transcurre a lo largo de toda la vida. Pero desde muy temprano lo que llama la atención de los niños autistas es esa dificultad, esa falta de demanda a los otros. Es como que no se interesaran por los otros, como que no los llamaran, digamos, como que el otro no les importa, digamos, ¿no? No gritan, no lloran para pedir el alimento, por ejemplo, no tiran los brazos cuando son más grandes. Por ahí hay conductas que son características en el desarrollo, como son el apego por las figuras de los padres, las figuras queridas, digamos, la conducta del saludo y la conducta de protesta, cuando la mamá se va que llora, y cuando la mamá vuelve la recibe, los gritos, los saltos que dan los chicos, ¿viste? Cuando reciben a las figuras queridas, digamos, eso no aparece en el niño autista. Hay otra característica que es muy importante, que tiene mucho valor diagnóstico, que es la mirada, la cuestión de la mirada. No hacen contacto con el otro, no lo miran, o si lo miran es como que lo miraran, o sea, no lo miran en realidad, miran a través del otro, como que no fijan la mirada, no sonríen al otro. Y en realidad hay muchos síntomas, por ejemplo, en cuanto al lenguaje, siempre se pone en evidencia lo importante, más que la sumatoria de síntomas, es que en realidad todos dan cuenta de lo mismo, ¿no? De ese dejar al margen al otro en algún punto y quedarse a su vez afuera del lazo con el otro, de la relación con el otro, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje, o aparece muy retrasado el lenguaje, o aparecen formas muy particulares de hablar, y uno los escucha y es como si no los entendiera.
hablan, por ejemplo, en segunda o en tercera persona, en lugar de decir yo quiero tal cosa, que se posicionan pidiendo algo, dicen vos querés o él quiere, hablan como si otro hablara por ellos, digamos, ¿no? Como si no tomaran la palabra. Otra cosa que es muy importante también en esto que yo te decía del lenguaje, el juego, digamos, eso sí que es un índice importante también. La posibilidad de jugar que tienen los chicos requiere de un desarrollo simbólico muy complejo. Pareciera que no jugaran, que hicieran movimientos repetitivos, como que falta esa simbolización, por ejemplo, o los chicos por ahí en juego de roles, ¿no? Los chicos juegan a la mamá, juegan a la casita, qué sé yo, a la maestra, y van ubicándose en distintos lugares, en el lugar de la maestra, del alumno, del papá, del hermanito, y van de alguna manera con el juego interpretando la realidad. Esa posibilidad de jugar a los chicos autistas no está. De todos modos, también es importante decirlo porque no es que solo los niños autistas tienen problemas con el tema del juego, ¿no? Por ahí en casos donde hay inhibiciones muy profundas, el juego puede estar muy perturbado. Digamos que esto no es excluyente para hacer un diagnóstico de autismo. Es algo que aparece y es un índice diagnóstico importante, digamos, a tener en cuenta. Lo mismo la evitación visual. O sea, todo apunta hacia lo mismo, ¿no? Esa retracción afectiva, a ese quedarse al margen del otro, a quedarse fuera del lazo social, digamos, ¿no? En este momento se podría decir que hay dos grandes grupos de pensamiento, digamos, ¿no? Grandes posturas, claro. Por un lado están lo que opina más que nada el psicoanálisis y por otro lado lo que sostiene otra gran parte de la comunidad científica tiene que ver, por un lado, con un trastorno orgánico y una gran parte de la comunidad científica, que si bien no está demostrado a pesar de los años de investigación, en realidad en esa búsqueda, en esa investigación lo que se sostiene es que hay una enfermedad cerebral y que la causa de esta enfermedad cerebral podría ser neurológica, genética, metabólica o tóxica, fundamentalmente esas cuatro posibles causas, ¿no? Pero lo cierto es que hasta hoy en día no se ha confirmado nunca una causa orgánica. Bueno, los que sostienen una causalidad orgánica para el autismo sostienen que el autismo es un déficit, en realidad, ¿no? Es un déficit, hay un déficit para la adquisición de esas habilidades que son sociales y de la comunicación. Entonces el trabajo que hacen, el abordaje que hacen es desde las terapias comportamentales, cognitivo-comportamentales, que hacen un abordaje desde el lado pedagógico, desde los aprendizajes. Apuntan a insertar, digamos, a enseñar habilidades sociales y desde para ese que pueda modo, ser insertado en la sociedad. Lograr la inserción social desde ahí. La otra postura, que es la del psicoanálisis, lo que sostiene es una causalidad psíquica para el autismo. En realidad el psicoanálisis sigue con la línea originaria, que es la de Kanner, que es el que aísla el diagnóstico de autismo, que sostiene una causalidad psíquica, digamos, ¿no? No lo piensa en términos de déficit. Dice, no hay déficit cognitivo, no hay trastorno orgánico, en todo caso es un déficit afectivo. Hay una falla muy grave en la simbolización, en la posibilidad de simbolizar. Y esto, lo que dice Kanner y que de alguna manera retoma el psicoanálisis, es que estos niños establecen una defensa muy radical, muy profunda, y por esta falla en la simbolización, de alguna manera, responden, digamos, al otro como si el otro tuviera como si el otro fuera intrusivo, como si el otro fuera amenazante. Entonces responden desde el rechazo. Entonces piensan los síntomas como un mecanismo de defensa frente a esa intrusión, frente a esa amenaza, ¿no? Y por eso las actitudes y las manifestaciones ante el otro. Como una respuesta activa lo piensa, no lo piensa en términos de déficit, sino una posición activa, en todo caso, de rechazo. Eso por ahí vos lo ves en algunos síntomas. Por ejemplo, además de estas cuestiones donde quedan afuera, por ejemplo, a veces cuando los chicos son más grandes y uno se les acerca, buscan sacarte, o por ahí los padres relatan que se bajaban de las piernas, o que cuando empezaron a caminar se iban lejos, o que cuando se acercaban, en esto que yo te contaba de las conductas de apego, cuando se acercaban, en lugar de recibirlos, por ahí lloraban, de recibirlos con alegría, digamos, por ahí aparecía el llanto, o la indiferencia o el llanto, como que hay una actitud activa. Eso sostiene más el psicoanálisis, ¿no? Bueno, el tratamiento precoz es muy importante para las terapias cognitivas y para el psicoanálisis también. ¿En qué punto?
siempre que los padres de alguna manera empiezan a ver una dificultad grave en un hijo y empiezan a preocuparse por eso y empiezan a intentar encontrar una solución para eso y a ver, bueno, qué tienen que ver ellos, a ver, bueno, un montón de cuestiones en relación a lo que le pasa. Y siempre está bueno, siempre acerca la posibilidad de ese encuentro del que yo te estoy hablando, ¿no? Aunque las puertas se cierren. La vida es una constante lucha y sin obstáculos no podríamos crecer. Yo creo que cada testimonio de vida, cada historia que presentamos en La Otra Mirada, nos va a enseñar un poco este camino con obstáculos, con piedras, pero que seguramente ustedes y yo podemos sortear, porque tenemos fuerza interior. Esa fuerza que sale, no sé de dónde decirles no sé, pero que la tenemos todos. Continuamos con el testimonio de Andrea, que también ha tenido fuerza para seguir adelante y poder compartir este testimonio sobre su vida y la vida de Feli en la escuela, en su familia. ¿La escuchamos? Él fue al jardín de infantes convencional, fue al jardín de infantes 906. El paso de él por el jardín fue muy bueno, fue muy querido. Creo que lo que más queremos los padres de estos chicos es eso, es el cariño y la aceptación de su condición. Y bueno, y después en otras cosas se verán avances o no en función de las posibilidades que tenga cada uno, ¿no? Pero lo que más queremos es eso. Después de eso, bueno, en algún momento había que escolarizarlo. Después de la finalización del jardín hubo acuerdo, obviamente, en que un chico que no maneja lenguaje y que prácticamente no maneja ningún otro lenguaje simbólico, es decir, no dibuja, no escribe, su lugar natural para escolarizarlo era la escuela 501, a donde va hasta hoy, y donde también realmente yo he visto que a partir del compromiso de algunos docentes hemos conseguido cosas muy interesantes de él, ¿no? Que van por dos vías. Una es el proyecto de autovalimiento que se tiene con cualquier discapacitado en un establecimiento de esta naturaleza, que bueno, vino a salvar varias macanas que hago yo como madre también, porque yo a Feli todavía lo tengo como un bebé, o sea, yo lo trato como un bebé, lo mimo como un bebé y estoy todo el día encima de él como un bebé, esa es la verdad. Entonces probablemente hay cosas que él no hace, no porque no quiera, sino porque yo no lo dejo o me adelanto, ¿no? Y bueno, y un poco eso vino a salvarlo en la intervención decisiva de su maestra, que es Lidia Bengoechea, que es una excelente docente y persona, además con un enorme compromiso también, que bueno, lo ha ayudado a alcanzar muchísimas cosas que tienen que ver con el cuidado de su cuerpo, con manejo de situaciones. Por supuesto, yo no llevé a la escuela a un chico que no fuera al baño solo, que no fuera capaz de cumplir con órdenes simples y demás, porque bueno, en eso trabajé yo siempre con él, pero sí se avanzó mucho en ese aspecto en la escuela, ¿no? No ha estado integrado, salvo en el periodo en que él estuvo en el jardín. Entiendo que tiene que ver con sus posibilidades también, pero bueno, uno siempre, más allá de que Feli esté ya pronto a terminar su escolaridad primaria, yo creo que el gran trabajo, el gran compromiso que debemos asumir los padres de discapacitados o los familiares de discapacitados en general, que debemos reclamarle a las instituciones del Estado, es la integración, es la política de integración real. Hoy la integración, por lo que me refieren otras madres, es un esquema absolutamente burocrático que en la práctica no da resultado, y yo creo que debemos propender al modelo de escuelas integradas europeas, donde todos los chicos van al mismo lugar, todos al mismo lugar, con distintos docentes, con distintos equipos, con distintas propuestas, pero todos en el mismo lugar. Todavía no podemos manejar ni los padres ni las instituciones la cuestión de la diversidad, y para eso hay que apostar a la integración en un 100%. Creo que es lo más importante, me parece a mí, como desafío a nivel educativo.
Aunque las puertas se cierren. Andrea nos estaba hablando acerca de la maestra de Feliciano, Lidia Bengochea. Bueno, pudimos conversar con ella, realmente un placer presentarla porque ha sido compañera mía de estudios en la educación especial, así que es un gusto poder compartir también con ella este programa. Así que los dejo con Lidia Bengochea, quien es docente de la Escuela 501, maestra de Feliciano. En realidad, la tarea del, ¿cómo te puedo decir? Lo diario viene con algo anterior, es decir, tenemos primero un conocimiento del grupo, de cada chico, de sus posibilidades, sus potencialidades, y luego de todo eso tratamos de hacer los planes individuales. Se trabaja en forma individual, es decir, intentamos hacer grupal también, pero tenemos muy en cuenta el gusto de cada chico, el vínculo, que es muy importante, que vamos a establecer. Sin vínculo no hay actividad posible, no. Y los logros, que es importante por ahí decir, bueno, ¿qué logros ve el maestro? Sí se ven logros, se ven a veces pequeños, pero cuando uno está siempre con ellos y principalmente el amor que se les tiene y que ellos nos tienen a nosotros, como sus familias, nosotros vemos logros a través de los años, ¿no? Por ejemplo, a un chico, por dar un ejemplo, ¿no?, que le damos para que haga un grafismo, una hoja con los crayones, el que quiere que haga, el que no se presiona a ninguno. En algún momento ella no quiere que se lo dé, sino va hacia el mueble, busca sus elementos. Bueno, eso para uno es algo es emocionante. Aunque el que no está puede decir, bueno, es tan obvio, ¿no? Sin embargo, no lo es. A uno le da muchas ganas de seguir, obviamente, ¿no? De seguir con ellos y tratarle de dar cosas nuevas, siempre y cuando ellos acepten, ¿no? Hay que respetarlos, que yo creo que a todo ser humano hay que respetarle. Los gustos, los momentos, los tiempos, eso es muy importante. Como ya decía, uno desde ya va preparado y está preparado para saber que cada ser humano tiene su tiempo y su ritmo, como decía, ¿no? Entonces, no voy a ir con una expectativa o muy alta, ni tampoco subestimar que por ahí nos sorprenden, realmente nos sorprenden. Así que es muy, muy linda la experiencia. Como ya te digo, es muy lindo el trabajo. Siempre estuve acostumbrada a trabajar con niños con problemas de aprendizaje, es decir, no es que yo empecé de golpe, trabajé muchos años en psicología y pude, y además soy acompañante terapéutico que me ayudó muchísimo. Todo, lo digo directamente y con mucho orgullo, lo hice por ellos. Cuando yo empecé con trastornos emocionales, me di cuenta que cada día tenía que saber más, que cada día tenía que entender ese misterio que es el espectro autista. Por no decir autismo, porque autismo no lo tenemos puro, ¿no? Pero era muy importante para mí eso, tener elementos, poder entender más. Y bueno, de a poco lo voy logrando. Para mí también es un aprendizaje, cada día es un aprendizaje. Aunque las puertas se cierren. La inserción laboral es muy difícil, sobre todo para quienes padecen alguna situación de discapacidad. Quiero comentarles hoy y presentarles en realidad a Roberto Bayer. Él es un joven de nuestra ciudad que tiene una discapacidad motriz, pero él necesita de la ayuda de ustedes, necesita un empleo. Escúchenlo, porque por ahí usted también lo puede necesitar. Bueno, yo soy Roberto Salvador Bayer Fernández, soy acá de Tres Arroyos, nací y vivo acá en Tres Arroyos y tengo 29 años. Tenés una discapacidad motriz, ¿verdad? Sí, exactamente, en el brazo derecho y en la pierna derecha, con medio cerebro paralizado y bueno, eso hace que se produzca la discapacidad. Contame qué dificultad has tenido y tenés actualmente en la inserción laboral. Esa es el quid de la cuestión, ¿verdad? Sí, exactamente. No consigo trabajo, ese es el tema. Dejo currículum por todas partes, hice el colegio secundario, hice parte del colegio terciario y igualmente no consigo trabajo. Estoy capacitado un poco en inglés, en informática también, pero no, se me hace imposible conseguir trabajo. Trabajé de cajero en una carnicería, en la carnicería de mi hermano. Sí, más que nada en la parte administrativa. Después ya lo que son trabajos de oficio forzoso no podría, más que nada. Porque bueno, tengo un brazo me funciona a la perfección y el otro no tanto. Ese es el problema.
te manejas muy bien igualmente con la computadora. Sí, sí, exactamente. Salvo de Excel, que no estoy muy informado, o sea, muy capacitado en eso, después siempre estuve mucha relación con la informática y con la computadora. Y es difícil, para nosotros es difícil, o sea, para una persona con discapacidad es muy difícil conseguir trabajo. Porque te mandan a hacer certificado de discapacidad, te mandan a hacer una pensión graciable o no graciable por discapacidad, pero un trabajo no aparece, y creo que es lo que estoy pidiendo. Lo que estás solicitando es que te den una oportunidad de demostrar que vos sí podés. Exactamente. Bien. ¿Cómo nos podemos comunicar, Roberto, con vos para bueno, dar a conocer esto? Bueno, desde mi celular, que es 15 41 45 61, o el teléfono de mi casa, que es 432 945. Aunque las puertas se cierren.